Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, versículos 45 y 46. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que están presentes y los que nos están viendo en las redes sociales. Dios les bendiga de una manera muy especial. Esperemos que la palabra de Dios de este día sea de bendición para ustedes, sea de refrigerio para cada uno de ustedes. En Mateo encontramos una palabra que voy a usar esto porque voy a hablar de la parábola de los talentos, pero me voy a ir al capítulo 24 y 45 y 46 porque me llama la atención. Dice así: ¿quién es pues siervo fiel y prudente? Escuche la palabra, siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le alimente al tiempo. Ahora, mira lo que dice el 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. Ahora, ¿quiénes son esos siervos? Nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a obtener la bienaventuranza? Que nos encuentre haciendo que el Señor cuando venga a su regreso. El Señor acaba de referirse al siervo fiel y prudente. Es una de las ilustraciones acerca de la necesidad de estar preparado para su venida. Le podemos preguntar a cada uno individualmente, pero no me conteste, haga una respuesta a su corazón. ¿Estamos listos para la venida del Señor? ¿Ya estamos preparados? Si Dios viene en este momento, ¿nos vamos? Pero le quiero decir algo muy importante. Nadie en esta tierra sabe cuándo el Señor va a venir. El que diga es un mentiroso. Dice la Biblia que ni los ángeles saben el día ni la hora. Solamente el Padre conoce el día que Cristo va a venir a la tierra. Ahora, las dos parábolas de las 10 vírgenes del capítulo 25 y de los talentos enfatizan la sabiduría y la fidelidad del siervo ideal que el Señor busca. Una de las cosas que Él demanda de nosotros, su fidelidad a Él, a su palabra, a lo que Él nos ha mandado a hacer en esta tierra. Dios busca hombres y mujeres fieles, pero a su palabra. Amén. La parábola de las 10 vírgenes enfatiza la sabiduría del siervo a tener siempre su lámpara preparada para la venida del Rey. La lámpara, el aceite, nosotros tenemos que estar siempre atentos y listos porque el Rey viene. No podemos dejar el aceite a un lado o usar poco aceite y esperamos al Rey. Debemos estar siempre preparados. La parábola de los talentos, por su parte, destaca la necesidad de la fidelidad al servicio del Señor. Dios nos ha dado talentos para servirle. A usar estos talentos, nos ha otorgado la paciencia para esperar su venida, pero también nos da los talentos para trabajar mientras Él regrese. Tenemos que estar atentos al trabajo del Señor. Entonces tenemos varios campos misioneros en nuestras vidas y no podemos descuidar nuestros campos o nuestra tierra donde vamos a sembrar la palabra del Señor. Y creo que uno de los campos más importantes que tiene el cristiano es su familia, sin pasar por alto lo demás. No podemos descuidar nuestra familia para ganar al mundo. Así no resulta esto. Debemos de ir primero por Jerusalén, que es nuestro entorno, nuestra parte, nuestra familia, y poder expandir poco a poco el mensaje a través de lo que nosotros podemos hacer. Ahora, las dos parábolas se completan entre sí. La primera señala la necesidad de la preparación para su venida, mientras la segunda enfatiza el periodo de espera en un tiempo para trabajar en su obra. Ahora, ¿cuánto tiempo estamos esperando la venida del Señor? Pero en esa espera no debemos de sentarnos y a dejar que el tiempo pase, sino trabajar para el Señor. Amén. Y hay muchas maneras de trabajar para el Señor. La palabra de los talentos contiene galardones o premios para aquellos que son fieles en la obra de Dios. Cada uno de nosotros, si somos fieles en su trabajo, vamos a recibir recompensa de Dios.
Dios no nos pone a trabajar en vano. Dios siempre va a bendecir lo que nosotros hacemos para Él. La iglesia Israel será juzgada sobre la base del principio de la fidelidad. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 9. Y otro me busca 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Donde habla de la fidelidad al Señor. Cada uno de nosotros debemos ser fiel a su obra, a lo que Él ha encomendado en nuestras vidas. ¿Lo tiene? 1 Corintios del 9 al 17, pero léalo, si lo tiene. ¿Capítulo 9? Capítulo 3. 3, del 9 al 17. Sí. Dice la palabra del Señor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mide cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora el otro 2 Corintios 5, de 9 y 10. 2 de Corintios. Capítulo 5, 9 y 10. Lo tengo. Léalo, hermana, por favor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o mala. Ahora, la calidad, no la cantidad. El Señor siempre busca calidad, no cantidad. Ahora, nosotros podemos ver que muchas personas se preocupan en tener demasiadas personas, pero no tiene calidad en las vidas de las personas. Y Dios busca la calidad. Ahora, será la prueba definitiva, como lo expresa Pablo. La obra de cada uno hará manifiesta, porque el día la declarará, y por el fuego será que relevada. Y la obra de cada uno de nosotros va a pasar por el fuego a ver si es genuina. Ahora, puede haber montones de personas haciendo muchas cosas para la iglesia o para el Señor, pero esas obras van a pasar por el fuego a ver si fueron fiel, genuina para Dios. Hay muchas personas que pueden estar trabajando en la obra de Dios, pero lo hacen para el hombre, no para Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es entender que cada cosa que hacemos, lo hacemos para el Señor. Amén. Porque nuestras obras serán pasadas por el fuego. Tanto la iglesia, esperando el arrebatamiento inminente, estaba ocupada al servicio del Señor. Nosotros somos la iglesia y esperamos el gran acontecimiento del arrebatamiento, pero tenemos que estar ocupados a lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso Dios nos dio talento, nos dio habilidad, nos dio dones. ¿Para qué? Para bendecirle el cuerpo de Cristo. Dios no nos dio estos talentos para maldecir el cuerpo de Cristo, sino para hacer de bendición. Y cuando nosotros bendecimos al cuerpo de Cristo, bendecimos a Cristo. Amén. Ahora, la iglesia debe estar también vigilada, o Israel debe estar vigilada en la gran tribulación. Porque en el medio de la gran tribulación, Israel tiene que servirle al Señor. Por eso nosotros debemos ser como las 10 vírgenes, estar preparados. ¿Ustedes quieren qué? ¿Estar en la gran tribulación o ser arrebatados? Arrebatado. Entonces debemos estar vigilantes a lo que Dios nos mandó a hacer. La palabra de los talentos elogia al trabajador fiel. Dios siempre va a elogiar a su gente fieles. Ahora, la planificación prudente nos ayuda a mejorar el futuro. Planificar con cuidado y prudencia no es lo opuesto a vivir en fe. Porque la gente cree que vivir en fe no es prepararse para el futuro. Yo vivo en fe y lo que se va dando es gloria a Dios. No.
Eso no ocurre así. Yo debo de planificarme para el futuro y con la ayuda del Espíritu Santo ajustar mejor lo que es planificado para Dios. Entonces la gente quiere vivir en fe. Por darle un ejemplo, yo vivo en fe, no trabajo, pero todos los alimentos me van a caer del cielo. No, eso no ocurre así. Porque la fe tiene acción. Si yo creo, debo de accionar y ver que Dios va a suplir, pero debo de moverme en acción. Mire lo que dice la Biblia en Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros quiere edificar una torre y no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Ve lo que dice la Biblia? Calcular primero lo que vamos a hacer. No sea que después que haya puesto los cimientos no la pueda acabar. Todo lo que ve comience a hacerse burla de los demás, diciendo: el hombre comenzó a edificar y no la pudo acabar. Entonces tenemos que planificar. Y muchas personas probablemente me pueden decir: ¿por qué no tienen un local? Porque hay que planificar para tener un local. No, yo tengo fe en Dios, sí tengo fe en Dios, pero no voy a meterme en un lugar donde Dios no me llamó que me metiera. Entonces cada cosa debemos ser planificada para hacer las cosas correctas. Yo no puedo irme a un país y decir: voy por fe porque Dios me va. No. Todo tiene que estar bajo la voluntad del Dios del cielo. Que Dios pueda dirigir nuestras vidas. Ahora, el Señor distribuyó muy bien los talentos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, dice la Biblia, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. El dueño de esta casa confiaba en su siervo. Dios confía en nosotros. Santo. Dios sabe que nosotros podemos hacer el trabajo que Él ha encomendado a nuestras manos. Porque Dios lo llamó a usted, no por casualidad. No es que Dios de su trono miró abajo y los vio a ustedes ocupados y los llamó para que hiciera algo, no. Antes que nosotros naciéramos, ya Dios nos conocía. Y Él sabía la capacidad que nosotros tenemos para cumplir el trabajo. Ahora mire, la expresión el reino de los cielos no aparece en el texto griego, en el texto que se puede decir el original. Aunque el sentido de esta frase lo requiere. El reino de los cielos. La lectura que se ajusta podría ser esta, como la Biblia Nueva Versión Española, que dice así: es como un hombre que ahí se lejos llamó a su empleado y le dejó encargado los bienes. Aún le dejó 5 millones, a otro 2 y a otro 1, según la capacidad, y luego se marchó. Cuando habla de 5 millones, habla de lingote de oro. Santo. Mira la confianza que tenía el Señor, que le dejó a uno 5 lingotes de oro, una cantidad bárbara. Ahora, ¿por qué no se ha preguntado cuánto Dios le dejó a usted? Santo. Y no vamos a hablar de oro. Porque si Dios nos da oro, ¿qué es lo primero que hacemos? Santo. Vender. Gastar. Pero Dios nos dio algo más valioso que el oro. Y una de las cosas que Dios nos dio, aunque usted no lo crea, es que Dios confía en usted. El mundo no confía en usted, pero Dios confía en usted. Y le dio habilidad. Y murió en la cruz por usted. Amén. Ahora, la palabra ¿por qué? Sugiere la entrega de los bienes del dueño a los siervos. Porque ellos no conocían ni tenían conocimiento cuando el Señor iba a regresar. El dueño de la casa iba a regresar. La incertidumbre del día a día de estos siervos que tenían que trabajar para aumentar lo que Dios les dio. Ahora, ¿cuántas personas o cuántos de nosotros hemos ganado y hemos duplicado lo que Dios nos dio? Santo. Dios nos llama como administradores fieles de su obra. Amén. Y nosotros tenemos que multiplicar lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Miren lo que dice la Biblia: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, si solamente el Padre sabe cuando el Hijo del Hombre vendrá a la tierra.
Entonces nadie nos puede engañar y decirlo nosotros. ¿Sabe que esta semana Cristo viene? No, solamente Dios sabe. ¿Podemos estar durmiendo y Cristo va a venir? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, que trabajando en su obra. Y hay muchas maneras de trabajar en su obra. Podemos orar para que Dios pueda enviar obrero a su miel. Un talento es la capacidad o actitud natural que realiza una actividad determinada con facilidad y destreza. Ese es un talento. Dios nos dio a nosotros la facilidad de desarrollar con destreza lo que Él nos mandó a hacer. La palabra dice que lo llamó siervo, pero en la antigüedad, siervo era un esclavo. Ahora nosotros éramos esclavos del pecado. La gente puede decir que era libre. No, el que no tiene a Cristo es esclavo del pecado. Amén. Pero cuando Cristo nos libertó, ahora no somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Cristo. Ahora vamos a la palabra. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22. Porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto del Señor, así mismo de el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Fue llamado a ser libre, ahora esclavo de Jesucristo. Pero me gusta lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multigracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Todos los creyentes hemos recibido un don espiritual. Cada uno de los que están aquí tienen dones de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero no deben de guardarse, de ocultarse, deben de ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo, Amén. para bendecir a las personas. Lo que Dios ha puesto en nuestras vidas es para bendecir a otros. Romanos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Cada don tiene un propósito por lo cual Dios nos ha entregado. Hay personas que saben administrar los alimentos. Yo conocí una pastora que cuando partía un pastel y habían 50 personas, no sé cómo hacía, pero eran 50 pedazos completicos para cada uno. Tremendo. Porque tenía esa habilidad. Y hay personas que tienen habilidad para poder aconsejar a otros, pero se usa para edificar, no para destruir a la persona. Ahora, la descripción de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque Dios conocía las habilidades de cada uno de ellos. Santo. Dios conoce su habilidad. Ahora yo le hago una pregunta a los que nos están viendo en las redes sociales y a los que están aquí presentes. ¿Usted sabe cuánta habilidad usted tiene para Dios? Santo, Jehová. Y eso no está oculto, Dios conoce y Él ha revelado nuestra habilidad. El dueño de la casa señaló a 3, escogió a 3 a quienes confió sus bienes. Él confiaba, Él nos confió a nosotros que la predicación de su palabra. Amén. Y Él sabe que nosotros podemos predicar su palabra. Amén. Pero para predicar su palabra, muchos creen que tienen que ir a un púlpito o tener un estadio lleno para predicar su palabra. Uno le puede predicar a una persona tan
tanto como a miles de personas. La predicación de la palabra es llegar en el momento justo para dar una palabra precisa a esa persona que está sedienta del amor de Dios. Ahora, debemos observar que el esclavo es siervo que recibió diferentes cantidades. El arreglo fue hecho por el dueño de la casa. Él conocía la capacidad de cada quien. Y cada uno tenemos capacidad para ministrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y Dios siempre va a colocar personas para que nosotros podamos bendecir la vida a través de su palabra. Debemos saber que tenemos dones naturales, talentos naturales, habilidad. Un dote es un conjunto de cualidades, habilidades o talentos que posee una persona. ¿Se acuerda? Si ustedes van a Éxodo, cuando hicieron el tabernáculo, cómo Dios repartió esas habilidades dentro del pueblo de las tribus para hacer cosas que ellos ni se imaginaban que tenían. Igual que en el liderazgo, Josué, él creía que no podía tener la capacidad para liderar al pueblo de Israel. Pero que dice la Biblia que cuando Moisés oró por él, ¿qué sucedió? Las habilidades empezaron a surgir. Hermano querido, que usted me escucha, usted tiene habilidad de parte de Dios. Amén. Usted no es una persona que no es útil, usted es una persona útil para el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros nos necesitamos. Por eso yo estoy en contra de la crítica dentro de los hermanos. En las redes sociales se ha usado mucho criticar a tal persona y a señalar. No, lo necesitamos cada uno. Porque ustedes tienen habilidades que yo no la tengo. Y yo tengo habilidades que ustedes no la tienen. Y si nos unimos, ¿qué pasa? El trabajo en el Señor será más fácil. Amén. La carga más ligera. Por eso nuestras habilidades debemos de funcionarnos para poder hacer la obra del Señor. Hay habilidades malas también dentro del pueblo. Santo. Que son malos hábitos. Personas que destruyen el desarrollo espiritual de la persona. Y apañan el éxito de cada persona. Y una de esas cosas son las murmuraciones. Dios odia eso. Vamos a Proverbios, capítulo 6, versículo 19 y versículo del 16 al 19, del Proverbios 6. Proverbios, capítulo 6, del 16 al 19. Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra la discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos y el testigo falso. Vamos a Marcos, capítulo 7, 21 y 23. Marcos 7, 21 y 23. Amén. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No es que el hombre se contamina con el que está al lado. Santo. El hombre se contamina con lo que hay en el corazón. Por eso dice el proverbio, sobre todas las cosas, guarda ¿qué? Tu corazón. No guárdate del vecino, ni lo que el hombre saca del corazón es lo que es. Santo. Esto parece mentira, pero si una persona tiene buen gesto de su corazón, es una persona buena. Ahora, los dones y talentos son para la edificación del cuerpo de Cristo. El significado bíblico de edificación se refiere principalmente a la construcción espiritual y el crecimiento de la iglesia. Pero cuando hablamos de crecimiento, hablamos de conocimiento de la palabra de Dios.
hablamos de qué, de la madurez espiritual del creyente. Yo cuando edifico a los creyentes, cuando edificamos a los creyentes, es un llamado a la madurez espiritual, a la transformación del carácter. Pero ¿cómo transformamos nuestro carácter? Con el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor. Y las demás son cualidades del amor. Si yo no tengo amor, no tengo paciencia. Debo de tener amor para ser paciente. Y yo a veces yo digo que me sobra el amor por ser tan paciente. Santo. O a veces me falta el amor porque no soy paciente. Ahora, Dios nos llamó a eso. Nosotros debemos de edificar la iglesia. Amén. No destruir la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de estructura, de ladrillo, hablo de persona. Porque la Biblia nos enseña que la iglesia somos nosotros. Amén. ¿Quién se congrega? Los edificios, no la iglesia. Santo. Cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Hay dos cosas importantes en esta lección. La primera, los talentos son distribuidos según la capacidad de cada uno para administrar. En otras palabras, la habilidad que tenemos. Amén. La habilidad que cada uno tenemos va a demostrar qué talento tenemos para bendecir la obra de Dios. Yo no puedo decir que yo soy cantante porque no sé cantar. No tengo la habilidad para cantar. Pero hay personas que tienen la habilidad de una manera tan fácil que uno de lejos lo ve fácil. Pero cuando está adentro es complicado. A lo mejor alguno tiene la habilidad de pararse en un lugar y predicar de una manera sencilla. Otra persona de afuera lo ve fácil. O podemos decir que Messi lo ve fácil jugando, yo lo veo fácil, pero no es así. Cada uno tiene la habilidad dada por Dios. En segundo lugar, los talentos fueron dados a los siervos para que sean negociados por ellos. Estos talentos no son solo para el beneficio de los esclavos, sino para el beneficio del Señor. Dios le dio a los discípulos dones, no para que ellos sean beneficiados, sino para bendecir a otros. Y tristemente hay que decir que muchas personas que tienen dones espirituales, su ego se engrandece. Y son como los arcángeles, para llegar a ellos hay que pasar al anillo de seguridad. Y los dones no son para esto, sino para edificar el cuerpo de Cristo, para bendecir a nuestras personas, para restaurar los corazones. Amén. Dios puso en nuestras vidas dones que nos ayudan a ¿qué? A ser de bendición a nuestra gente. Mire, yo lo digo y lo mantengo. Los enemigos del cristiano es el mismo cristiano. Santo Dios. ¿Por qué? Parece mentira, porque por culpa de muchos nos miran mal. Santo. Y por culpa de muchos nos destruimos a nosotros mismos. Hola Dios. La recompensa de los siervos por administrar bien los bienes. El que había recibido 5 talentos fue y lo negoció y ganó 5 más. El texto dice, un texto original dice, inmediatamente. Santo. Lo recibió y fue a hacer negocio, no esperó. Y muchas personas cuando daba clases en el Instituto Bíblico, en el área de misiones, me decían, pero Dios no me ha llamado a las misiones, pero no ha leído la Gran Comisión. Santo Jehová. Es un llamado inmediato, es una orden. Este siervo, el de 5 talentos y el de 2 talentos entendieron, recibieron y se fueron, invirtieron y ganaron. Amén. No esperaron. Pero mientras uno de él, ¿qué hizo? Fue, cavó y lo escondió. Santo. El siervo que recibió un talento actuó diferente a los demás. Y creo que a veces nosotros somos así. Santo. Escondemos lo que Dios entregó en nuestras manos. Pero gracias a Dios que Dios nos da el tiempo de reflexionar y cambiar. Tomó el talento y lo enterró. El hecho de esconder el dinero nos sugiere una oposición de rebeldía Santo. hacia la posibilidad de usar el talento para obtener ganancia. Esa actitud es de pereza, enemistad y egoísmo del siervo.
Porque si tú tienes para invertir, anda autoconfianza, invertir. Yo pienso y opino que si él fuera perdido ese talento en la inversión, el dueño no lo fuera acusado injustamente. Porque él hizo lo que el jefe de la casa le mandó a hacer. Invierte. Perdió en la inversión, salió mal. Porque no todas las inversiones salen bien. Pero él no hizo eso. Él fue, cavó y escondió su talento. El argumento de este siervo fue: yo sé que tú eres un hombre duro, Santo. que cosecha donde no siembra. Santo. ¿Y qué le dice? Cada uno de los siervos rindieron cuenta. Pero me gusta que el que recibió, le digo, buen siervo fiel, y no poco he sido fiel, y no muchos te pondré. ¿Y qué le dijo al malo? ¿Qué le dijo al malo? Que Dios no nos diga eso a nosotros. Santo. Siervo malo. Siervo malo, inútil. Santo. Esa palabra inútil es dura, Chocante. chocante. ¿Qué le pasaría a usted si usted le dijera a su jefe: tú eres un inútil? O en el colegio. Es una palabra que golpea muy duro al corazón. Es una palabra que entristece de una vez. Y nos puede llevar a ¿qué? A tener ciertos problemas. Santo. Porque no nos vamos a callar, vamos a contestar. Esa expresión es de desconfianza, resentimiento y calumnia hacia su amo. La causa del hombre fue dura. Esa palabra fue duro. El juicio del chico malo fue: quítale el talento. De inmediato, quítale. Y dice la Biblia que lo que tenemos será quitado, y aún de lo que no tenemos se nos quitará. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el talento que Dios nos dio? Santo. Y le voy a decir esto de corazón: nosotros nacimos para bendecir, Amén. para ser de bendición. Por eso, cuando usted escuche una mala noticia de alguien, cierre ese canal y empiece a orar. Alguien me llamó y me dijo: está pasando esto. Y yo dije sencillamente: ore y hable, no diga más nada. Me dice: pastor, ¿por qué? Porque usted es una bendición. Y Dios nos dio los talentos para bendecir. Y sabe que usted tiene habilidad que otros no tienen. Y el enemigo siempre va a querer opacar la habilidad que usted tiene. Santo. El enemigo siempre lo va a querer sacar del lugar donde Dios lo quiere. La Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe cuántos millones de personas hay en el mundo? Y Dios lo eligió a usted para esto. Y la Biblia me enseña que los ángeles quieren hacer lo que Él nos encomendó a nosotros. Pero Él no se lo permitió, se nos permitió a nosotros hacer ese trabajo. Amén. Usted tiene talento que tiene que usar. Y yo siempre he dicho que el mejor trabajo de nosotros es hacer discípulos. Nosotros podemos hacer discípulos preparando a nuestra gente y que esta gente pueda ganar a otros para Cristo. Podemos llegar lejos y que un día que estemos en el cielo, el Señor nos va a decir: siervo, sierva fiel, en lo poco te puse y mira todo lo que ha hecho. Santo. Porque un periodista le dijo a la Madre Teresa Calcuta, le dijo estas palabras: ni por $1.000.000 hago lo que tú haces. Y ella sencillamente, con una sonrisa, dijo: yo tampoco, lo hago gratis, porque esta gente necesita de Cristo. Tremendo. Sencillamente es eso, nuestra entrega al Señor. Y nosotros tenemos campo donde predicar, nuestros hijos, el trabajo, donde lleguemos, damos testimonio de quiénes somos. El problema de la iglesia es que no da testimonio de lo que se predica, de lo que se dice. El problema es que tenemos que cambiar. Yo siempre digo que un arrepentimiento es un cambio de actitud radical. Que mi carácter ya no debe ser el mismo. No es como personas me dicen: ese es mi carácter, me quieren
así me tienen que querer. No, cuando yo llego a Cristo, el carácter que debo reflejar es el carácter de Cristo en mi vida. ¿Y cómo yo reflejo el carácter de Cristo? Poniendo en práctica el fruto del Espíritu Santo. Y los dones son para la edificación de la iglesia, pero el fruto del Espíritu Santo aquí cambia. Siempre decimos al hermano de lado, no. Santo. El fruto del Espíritu Santo me cambia a mí. Porque yo tengo el fruto, debo de practicarlo yo. No que yo tengo el fruto, voy a dejar que Dios lo aplique. No, lo tengo que aplicar yo. Y ese talento que Dios nos dio es para ganar personas para Jesucristo. Usted puede tener el don de lengua, porque el Espíritu Santo le da a cada uno lo que Él quiere, la capacidad, la habilidad que usted tiene. Él le va a poner lo que usted puede llevar. Él no le va a poner carga pesada que usted no puede cumplir. Hay personas que tienen descendimiento de espíritu, don para orar y las personas son sanadas, don de milagro, de ciencia, de fe, pero también hay habilidad de administrar, de hacer cosas grandes para Dios. Yo le pido que usted use los talentos que Dios le puso para bendecir, para edificar el cuerpo de Cristo. Y hoy en día muchas personas están heridas, tristemente, con el Señor, aunque el Señor no le hizo nada. Santo. Una vez en un hospital, para terminar, estaba yo predicando y estaba una señora, estaba muy enferma. Y le estaba predicando sobre Jesucristo y ella me dijo, yo no puedo aceptar a Cristo. Y yo le digo, ¿cuál es la razón por qué tú no puedes aceptar a Cristo? Porque odio a mi madre. Santo Jehová. Y yo le decía, pero ¿te quieres ir al cielo? Sí. Pero para irte al cielo tienes que hacer algo que tú no quieres hacer. ¿Qué? Perdonar a tu madre. Amén. Y ella me decía, pero es que mi madre se comportó mal. Pero el perdón es ¿para quién? ¿Para ella o para ti? ¿Quién va a recibir paz cuando tú perdonas? ¿Ella o tú? Al final ella decidió perdonar y aceptar al Señor. Ahora, ¿cuál fue la habilidad que Dios usó en mi vida? Poder transmitir fácilmente el mensaje a esa persona. Dios pone habilidad. Ustedes son buenos comunicadores del mensaje. Dios pone la habilidad para hacer que usted haga el propósito de Dios. Y debemos de entender que cada uno de nosotros tenemos talento para el Señor. Amén. Y debemos estar ubicados en el lugar correcto. Con esto sí voy a terminar. Yo trabajé en una empresa petrolera. Y me recuerdo del supervisor que tenía, un anciano, pero muy sabio. Me recuerdo que su equipo era de 7 nuevas personas. Por ahí está, 7 nuevas personas a su cargo, lo cual yo era uno de ellos. Él tenía personas calificadas para hacer cierto trabajo que lo ubicó muy bien en el lugar. Pero el resto de las personas, muchas personas empezaron a trabajar por primera vez en esa área. Santo. Y él empezó a rotar a cada uno en lugar. En un día empezó a rotarlo. Y empezó a darse cuenta dónde él podía ubicarlo. A mí me ubicó rápidamente con los carpinteros. Ayudaba al carpintero a hacer cosas y a poder hacer las cosas. A otro lo ayudaba en cada área. Y dentro de un mes tenía un equipo que avanzaba. Pero él nunca se paró y a decir o a quejarse, ¿por qué me enviaron estos novatos? ¿Por qué me enviaron estas personas que no saben nada? Nunca se paró a eso. Siempre se detuvo, hizo silencio y analizaba, planificaba. Y empezaban a mover a su gente para hacer un trabajo preciso. Yo creo que la iglesia debe de funcionar de esa manera. La iglesia está viendo a su miembro y ubicándolo en el lugar correcto. Hay personas que no tienen la capacidad de predicar, pero tienen la capacidad de servir. Hay personas que no tienen la capacidad de servir, pero tienen la capacidad de cantar. Santo. Hay personas que tienen la capacidad de limpiar la iglesia, que son algo extraordinario, no la limpian como nadie. No se le escapa ni el polvito más escondido. Santo. Es un talento de parte de Dios.
Entonces eso lo debemos de usar. Hay personas que son servidores. ¿Sabe por cuál era el secreto de la iglesia de Corea del Sur? ¿Por qué crece? Porque sus miembros son servidores. Van a los supermercados, ayudan a las personas mayores a cargar las bolsas de las compras sin cobrarles nada. Y cuando las personas le van a dar dinero, dicen, no necesito, le hago una invitación a la iglesia. Una manera de discipular y de evangelizar. Usan sus habilidades para bendecir a otra persona. Por lo menos mi esposa tiene una habilidad de desprenderse de algo y regalarlo. Santo. Tremendo. Y es una habilidad. Yo puedo decir que tengo la habilidad de observar mucho y darme cuenta de las cosas rápido. Fuerte. Pero cada uno de ustedes tiene habilidad de parte de Dios. Hay uno que ya sabe lo que Dios puso y otros tienen que descubrirla. Y yo creo que el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para responder su pregunta. No sea como una hermana que ya tiene 25 años en los caminos del Señor y le pregunté cuál es el propósito de su vida y me dijo que no lo sabía. Santo. 25 años. Yo digo, ¿en serio? ¿Usted sabe cuándo son 25 años del Señor? Santo. Le iba a decir, como dijo un amigo mío, ¿cuántos años tiene el Evangelio? 25. ¿Y el Evangelio en ti? Ajo. Entonces debemos de descubrir cuáles son nuestros talentos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. A los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, escriban su petición, estaremos orando por ustedes para bendecirlos con una oración. Y sigan acompañándonos cada domingo. Así, bendiciones. Vamos a orar. Si hay una pregunta, bueno, el profeta se